Tuve una reacción muy fuerte emocional, es decir, noté una sensación de calor. Recuerdo que cuando acabé medicina, al cabo de unos meses, decidí sacarme el carnet de conducir. Lo que te hacían primero era una entrevista para tomar tus datos personales, no había ordenadores, porque estamos hablando de los años 80, y iban tomando nota a mano. Recuerdo que una administrativa, una secretaria, no recuerdo, una chica joven, me iba haciendo preguntas sobre mi nombre, apellido, dirección, y cuando llegó a una pregunta determinada, la profesión, yo le respondí que médico. Y tuve una reacción muy fuerte emocional, es decir, noté una sensación de calor muy fuerte, que incluso se empañaron las gafas parcialmente, y después me recuperé. Se quedó ella mirándome fijamente unos segundos, supongo que sorprendida, y después siguió haciéndome preguntas y tomando notas. Cuando salí de allí me quedé muy sorprendido por la reacción que había tenido, porque no tenía mucho sentido. Fue una reacción automática al decir que de profesión era médico. Y era verdad, quiero decir, estaba colegiado, había acabado hacía unos pocos meses. Recuerdo que estaba haciendo sustituciones, o sea que estaba trabajando. Y no solo esto, sino que estaba en un hospital, en una especie de contrato en prácticas, que no cobraba nada, pero iba ahí todos los días, por la mañana, por la tarde, y a veces incluso sábados y domingos, cuando no tenía un trabajo por el que cobrar. Es decir, que estaba practicando y estaba trabajando activamente. Estaba colegiado, es decir, que estaba todo en regla, pero tenía yo la sensación, cuando estaba trabajando, de que era un impostor, como si fuera un fraude, como si estuviera haciendo de actor, engañando, interpretando un papel sin serlo. Es curioso, es interesante, porque todo, como digo, estaba en regla y era correcto y no había razón para considerarse como una especie de actor, pero no un buen actor, sino un mal actor, porque un buen actor está a gusto con su papel. En este caso estaba muy a disgusto con el papel porque no había un desajuste. Después, posteriormente, pensando en esto, claro, la conclusión es que esto era lo que llaman ahora un síndrome del impostor, que en realidad no es un diagnóstico psicológico o psiquiátrico, sino que es una sensación de inseguridad profunda que tiene la persona. ¿En qué consiste el síndrome del impostor? Por una parte, en dudar constantemente de tus capacidades y de tus logros, y por otra parte, en que tengas un miedo constante a que te descubran, que eres un fraude. Y esto no tiene una justificación o una base racional, como lo que comentaba antes de que, bueno, sí, era novato, pero era médico, todo estaba en regla, y en cambio tenías esta sensación de falsedad o de estar actuando y de no ser realmente lo que dices ser o de lo que estás trabajando. Esto en realidad puede pasar independientemente del nivel de éxito que tengas, de la edad que tengas, de seas hombre o mujer, o de que seas un novato o un experto. Puede pasarle a cualquiera y a veces puede desencadenarse sin ningún motivo, puede ser progresivo en el tiempo, puede ser realmente porque tengas una inseguridad, porque tengas poca experiencia, y más o menos esto tiene una cierta justificación, entre comillas, en el sentido de que necesitas más práctica y más rodaje para sentir una mayor seguridad, pero muchas veces puede pasar también a una persona que sea experta porque empieza a dudar de sí mismo. A lo mejor cuanto más sabe, más dudas tiene, porque sabe lo que no sabe, y también puede ser porque haya cometido algún error en algún momento y esto haya desencadenado una sensación de duda constante que se vaya agrandando en el tiempo. Y digo que puede pasar a cualquier persona porque, revisando el tema, he visto que comentan, y a veces en entrevistas también lo reconocen, famosos, conocidos como Albert Einstein, pero también personajes o actores o cantantes, por ejemplo Lady Gaga, Tom Hanks, la actriz Emma Thompson, dicen que han tenido esta sensación y algunos de ellos han necesitado terapia para recuperarse y para normalizarse. Porque claro, las consecuencias ¿cuáles son? Pues se pueden deducir por lógica. Si tienes esta sensación de que eres
un impostor o una impostora, con el paso del tiempo cada vez tendrás más sensación de inseguridad y esto hará que tengas una peor sensación. Y además puede acabar generando pues sensaciones o síntomas de ansiedad o síntomas de depresión que hagan que rindas menos y que esto interfiera con las relaciones que tienes con los demás. Pero además, el problema es que esto puede llevar a un perfeccionismo, a querer asegurarse bien de que lo estás haciendo de forma perfecta y esto al final es imposible y además que lleva a un agotamiento físico y mental. Es decir, que los beneficios de superar esto pues, pueden ser importantes, sobre todo según el grado o intensidad de este síndrome del impostor que puedas tener. Es decir, que si lo vas superando, pues esto mejorará no solo los síntomas que puedas tener de ansiedad o de inseguridad o incluso de depresión, sino que mejorará también las relaciones con los demás. Y es posible que el desempeño en el trabajo también mejore, porque si ha llegado un momento en que empiezas a bloquearte por esta sensación de inseguridad, el rendimiento aumentará si te lo tomas con más calma y te distancias de la situación. Es decir, que es importante superarlos o evitar que esto vaya a más. ¿Qué hacer para superar el síndrome del impostor? ¿Qué consejos prácticos podemos usar para superarlo? En primer lugar, saber qué te está pasando, el analizar la situación. Muchas veces va bien no solo analizarlo mentalmente y reflexionar, sino también escribir lo que te está pasando para ver los pensamientos fuera de tu mente y esto ayuda un poco ya a distanciarse, pero también para poder analizar qué es lo que pasa. En primer lugar, lo que hay que analizar es que no seas realmente un impostor, es decir, que te hagas pasar por algo que no eres. Lo que pasa es que los impostores de verdad, que son estafadores, pues normalmente no tienen síndrome del impostor. Vamos, es que no lo tienen porque, por decirlo de alguna manera, este es su trabajo, ¿no? El engañar a los demás. Y eso es los que menos síndrome del impostor tienen. Pero sí que puede ser que a veces nos haga falta más práctica, más experiencia, pues hay que analizar si tienes algunas lagunas para formarte o para practicar y así te sentirás mejor. En mi caso, por ejemplo, lo que me pasaba al principio de mi carrera profesional, esto entraba más o menos dentro de lo normal y simplemente se cura con la práctica. Quiero decir, simplemente trabajando y centrándose en lo que tienes que hacer y en formándote, al final va desapareciendo. Quizá muchas veces, si no es muy intenso, pues forma parte de lo normal, que al principio notes inseguridad y luego esta inseguridad vaya disminuyendo conforme tienes más confianza y más seguridad porque sabes más y tienes más experiencia. Después va bien el analizar los pensamientos y las emociones que tienes, los sentimientos. Como digo, muchas veces va bien hacerlo por escrito, que en esto se basan las terapias cognitivas o la terapia racional emotiva de Albert Ellis, la terapia cognitiva de Aaron Beck y similares, y lo que analizas es los pensamientos que tienes y su racionalidad o no y su base real o no. Y hay que intentar hacerlo de forma objetiva. No voy a entrar en profundidad en esto, pero es importante para poderlo irlo cambiando y para poder rebatir estos pensamientos. Muchas veces el patrón que se ve de pensamiento es que cuando tienes un éxito lo atribuyes a factores externos, a la suerte, a que te han ayudado y que no se debe precisamente a tu capacidad. Y en cambio, cuando tienes algún fracaso o cuando no te sale algo bien o tienes algún error, eso confirma que tú no sirves para nada o que tú lo haces muy mal o que eres un fraude. Es un pensamiento neurótico, ¿no? Todo o nada, de polarizado, extremo, ¿no? De que si sale bien no es por mí y si sale mal sí que es por culpa mía. Entonces esto es evidente que no funciona así. En las cosas sí que habrá un factor de suerte que podemos tener todos, pero también hay un factor de responsabilidad personal que es el que tenemos que trabajar. Después, en cuanto a los sentimientos, es lo mismo. Muchas veces los sentimientos, las emociones se mezclan con los pensamientos, a veces está todo mezclado, a veces estas emociones pueden salir de los pensamientos, a veces por condicionamientos que tenemos y que hemos ido adquiriendo conforme avanza
nuestra edad y estas emociones generan pensamientos y es como una especie de círculo vicioso. El analizar esto va bien para distanciarse y para saber lo que te está pasando y a veces esto es suficiente. Por supuesto, a veces hace falta utilizar técnicas de relajación o técnicas de respiración o meditación o cuestiones de este tipo si la situación es peor y es posible que a veces sea necesario pedir ayuda. Puede ser útil simplemente comentar con algún familiar o alguna persona de confianza lo que te está pasando para que esto te ayude. A veces simplemente el pasar hacia el exterior lo que nos pasa en el interior ayuda a aliviar, a distanciarse, a que esto vaya mejorando. Pero otras veces lo que hace falta es una psicoterapia más formal y el buscar un profesional de la salud que te ayude a superar esta situación. Seguramente hay muchos ejemplos de la vida cotidiana que se podrían poner de personas que han pasado por esta situación, pero el mensaje es que todos podemos también dudar en algún momento de nosotros mismos o tener sensaciones de inseguridad y que esto también es normal porque somos humanos, no somos piedras, no somos tablas. Entonces esto hay que aceptarlo también porque es nuestra condición humana y a partir de aquí mejorar y recordar que independientemente de que consigas éxitos o no los consigas, pues que tienes un valor por ser humano. Recuerda compartir esta información con personas a las que les pueda ser útil el contenido. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.